Hello, everyone. Our season dedicated to the 2022 World Series of Poker is still in full swing. We're still in one of the most exciting tournaments on the summer schedule, the $10,000 Six Max event. With only 51 players left, Adrian Mateos has been playing tough tables and making difficult head-to-head decisions over the past 2 days. But we know that our boy loves a good fight and is never more comfortable than when he's playing against the best. Time to attack, Adrian. Decide abrir J7 suites en el hijack. Este jugador ha llegado a la mesa y decide pagar en ciudad grande. Tengo bastante poca información de él. Parece que tiene un amuleto de la suerte en su stack, pero poco más. En este flop es un flop donde voy a CBTear grande la mayor parte de mi rango. Y esta mano con buenos backdoors y que va a hacer foldear a manos mejores, creo que es una CBT clara. Decide pagarme. Tour J, muy buen tour. Y ante check del rival voy a tener otra value bet bastante clara. Voy a continuar en este tour. La mayor parte de mi rango va a continuar en este tour porque es muy favorable para mí. Decido hacer 2 tercios, tamaño estándar. Nuestro rival parece que piensa. Victor Ramden? He's here, I haven't seen him. Yeah, he played for my base too. Okay. Oh, no. I'm sure he's a nice guy. Queremos que pague. Parece que aparta fichas para pagar. Y va all-in. All-in es un tamaño enorme. Estamos jugando bastante deep. Tengo que poner casi 400.000 puntos que tengo por detrás, 350.000 por detrás. Es un early muy grande y tengo una mano fuerte, pero no tan fuerte. O sea, cuando va all-in su rango se polariza mucho a manos posiblemente que me ganen. No creo que haga all-in con una mano peor que la mía, que no sea farol. Es decir, sus faroles vienen básicamente de combo draws. Draws muy fuertes. Estoy pensando en as 4, as 3 de corazones quizás.
rey dama de corazones, rey 9, dama 8 de corazones. Manos de este estilo pueden ser, dama 9, pueden ser candidatas para ir all in aquí de vez en cuando. Aún así no son tantos combos, igual son 6-7 combos, de los cuales contra mi mano además tienen aproximadamente un 30% de equity. El problema de pagar con esta mano es que contra su parte de valor voy muy muerto. Si mi rival tiene una mano como As J o Rey J, que puede ver que es una mano fuerte y se quiere proteger aquí, acabar la mano aquí, voy apenas casi muerto, o sea, voy al 5 o 6% solo. Entonces el problema de esta mano es que contra su parte de valor voy muy al cero y contra su parte de farol voy ganando, pero no tanto, no por tanto. Además creo que puede tener alguna vez sets, puede tener J10, manos que hagan dobles, J2 suited, J5 suited. Son manos contra las que voy bastante fastidiado, aunque obviamente mi mano parece fuerte. No creo que me vaya a all-in aquí con rey dama sin corazones, sinceramente. Es una overbet muy grande, él tiene una posición cómoda en el torneo, aunque a este jugador no le conozco mucho. No le veo tan nervioso. Es una situación bastante difícil porque parece que topper aquí es una mano fuerte contra hacia grande, pero cuando me va a un all-in tan grande, mi rango va a tener que foldear mucho. Voy a tener muchas mejores manos que esta, pero también es cierto que voy a tener muchas peores. Lo que pasa que, claro, él está metiendo 450.000 puntos para ganar 150 de 170 del bot, entonces es una apuesta muy muy grande por su parte, que tampoco tiene mucho sentido que la haga con demasiados faroles. Alguno puede llevar, sí, pero creo que más a menudo va a llevar manos mejores que la mía. Además me da miedo que este tipo de jugador se quiera proteger de más con manos como dama J o rey J o cosas así, que me van dominando por mucho. Dos decisiones difíciles seguidas, pero creo que no puedo pagar aquí, sinceramente, aunque me esté costando, porque parece buena mano, parece que el tour está todo bien, contento, y luego aparte me hace el amago como de pagar y decide raisear en el último segundo. Creo que eso demuestra bastante fortaleza por su parte. Es justo la última mano antes del dinner break. Ya no queda nadie, quedamos nosotros dos en la sala. Bote muy grande. En caso de pagar y ganar, me pongo muy muy gordo, pero creo que la decisión correcta es abandonar aquí. Intento sacar alguna ración de su cara, algún tel que me ayude a tomar la decisión. Y decido foldear. So, one time. Big inside fold. King queen or something? No, much better. Better. Bueno, vamos a cenar, que es el dinner break. Y me viene bien en este momento, después de estos dos falls que he tenido que hacer de forma consecutiva. He perdido dos botes bastante importantes, el irme al dinner break, calmar la cabeza, comentar la mano con algún compañero. Creo que me va a venir bien. I didn't know it was a night. Night? Yeah. I thought it would be day. What did you lay down, Adri? Jack 7. Sick fall, big fall.
sick hand. I don't know. But It doesn't matter. It's the best. You have one of the best table, I I'm think. such an it. You are, but Now, yeah. Now it's fine. you have the guy on your right. You can. Hi, ribeye, medium? How would you like to medium? Medium rare, medium rare. So I make 68 into 108, and he go all in, 420 There is a first roll on the turn. on the turn. It's a tough one. Point like that. Not sure. Like, I think he could have all the ace jacks, all the king jack, maybe queen jack too. And I don't think I don't think he's shoving king queen there. I think king queen call. I look for tells. He looks so fucking confident. I don't know. Like after I tank, he relax a lot. So maybe like you like king jack, maybe go all in for protection. Maybe if I snap call, he's dead. But when I tank, he like relax a little bit. So for me, look like king jack, ace jack, something like that. But I'm not sure. Could be jack 10 too. Yeah, Jack 10 or even a Jack 2, Jack 4. Yeah, could be a set too. Yeah, because Jack open a lot of a new flash draw, open a lot of equity for my bluff. So they are super afraid sometimes and just go all in. So I don't beat that many hands. Only like big draws, like ace high flash draws, and maybe he doesn't jam. I'm not sure. Queen 9 backdoor, king queen. He's not supposed to jump, but maybe Maybe sometimes, but flat draw have a lot of equity, and against his value, I'm dead. I don't think he's showing any 10x, like random 10x. I think just call. So I make a big, like his GTO is not approved. How much do you have? 350? Yeah, I have like 320 now. You are what? 9? Yeah, 1.2. 1.2? Sick. Nice. The bubble was so good. It was What? The bubble was so good. The bubble so good? Because Like, I don't understand the bubble, so they keep opening. And, Yeah, it's insane. I have and like you win 40,000, 40,000, 40,000 every I have 600k on the bubble and 2 guys cover me. What the fuck is that? Está bien, después de hablar la mano con mis compañeros de equipo, David y Pierre, parece que están de acuerdo conmigo en que era mejor foldear. Delicioso. Me ha tranquilizado un poco y bueno, vamos a cenar tranquilamente y en un rato volveremos a las mesas a por más acción, pero ahora toca momento de disfrutar de la cena. Un día más en Las Vegas, lleno de gente. De vuelta al torneo. Vamos a por ello, Adrián. Hay que remar esto, que ahora es por primera vez en unas cuantas horas que estoy por debajo de la media, toca remarlo. Quedamos 51 jugadores. No, it's like there's recording the hands for YouTube in But they follow you in the whole lobby, like Yeah, movie about great. Ravens. What's your name? Adrian. Nice to you. Ali. Nice to meet you, Ali. Mostly just Sunday. Rey. Abro. Putting you in all these tough spots, Adrian. What's going on, man? Super tough. Yeah, sure. Big time, sure.
Or wind, I think we've had some wind. Yeah, I've only played a few of them, but yeah, Hacia grande me defiende. they're not really hard. Oh, I'm not on Insta. 6-4-2, 2 diamantes. Mi mano puede tanto CBTear como chequear. Creo que en estas posiciones con este stack I didn't play them during prefiero CBTear. Ha puesto 2 tercios. Un tamaño estándar para este tipo de flops. Me van a seguir pagando manos que van perdiendo todavía, ases peores, gatshots, puestos de color. Tengo la mejor mano a menudo aquí. Craig. So you're at Jimmy's Park. Si mi rival decide chequear, aquí tengo un check muy claro, no tiene mucho mérito aquí apostar. No voy a tirar a manos mejores o muy pocas. Y voy ganando a menudo con las rey aquí. You hit strangling with a bunch of guys. El river es un 6. Que no completa ninguno de los dos draws. Y a ver qué hace mi rival. Puedo tener una mano potencialmente buena para pagar el river. Nuestro rival decide hacer medio bote aproximadamente. Creo que este rey es suficientemente fuerte como para pagar. Mi rival va a tener faroles, manos como 5X o 3X, suites de farol alguna vez. Luego algún rey dama o rey J que puede convertir en farol al river. Algún backdoor de tréboles que puede convertir en farol. Aunque tengo el rey de tréboles que no es demasiado bueno de tener en este spot. Pero las odds son muy buenas. Necesito ganar solo un 25% de las veces. Estoy poniendo 65.000 para ganar un bote que va de 190.000 ya. Y cuando le pongo 65 para valer 255 aproximadamente. Las odds son muy buenas. Tengo que ganar solo una de cada 4 veces. Y creo que con Array aquí gano con esa frecuencia. No estoy muy contento. Sé que la mayoría de las veces posiblemente pierda. Pero aún así creo que esta mano es muy buen bluff catcher, no tengo ningún diamante. Puede tener manos como también JD suited, Dama J suited o Dama 10 suited que me haya querido foldear el flop o algo así. Con batters sobre todo. Y luego alguna mano como As 3 o As 5, a veces puede convertirla en farol. Lo dudo que la mayoría de gente lo haga, pero de vez en cuando algún jugador puede bluffear ese tipo de As highs. Decido pagar. Y me enseña las malas noticias. Tiene un monstruo, tiene trío de 6, encima con proyecto color al flop. Y sigo en caída libre, perdiendo varios botes de forma consecutiva y quedándome cada vez más corto. It's not bad control, it's actually because the 9 is not a good card after I jump raise. Like I have a lot of either I have a stand which is not happy about the turn. So right. Estoy en ciudad grande. Tengo unas 20 y pico ciegas. Mi rival decide pagar en ciega pequeña y con esta mano me decanto por chequear.
Mi rival apuesta relativamente grande, 60%. No es tampoco muy grande, pero sí que es un pelín grande. Pago con esta pareja, no puedo foldear el flop todavía. Been this way more. Yeah. It's better than I like it better than so you like it. So you like it. El tour es muy malo. Mi mano pierde muchísimo valor. Me decide chequear. Voy a chequear. Un river que no cambia demasiado. They didn't come out with the schedule yet, so it's 125K. I'm guessing we'll have like a 5 or 10K. Me decide apostar 2 tercios aproximadamente. Y creo que esta es una de las peores manos que llegan a esta situación aquí. Y es difícil para él encontrar valores sin diamante que decidan CBT el grandes flop. Alguno hay, pero luego tiene que encima querer blufear el river cuando yo estoy plagado de diamantes en mi rango. Creo que es un fold fácil este. He cogido una mala racha de varias manos consecutivas que he perdido. Fear never announces its arrival, and that was the case again in Las Vegas on this Saturday night, when a mob formed on the Strip, spreading at full speed for several miles and disrupting the tranquility of the World Series of Poker. It soon became clear that this was all a false alarm, but the panic was real, and amidst the overturned chairs and tables, as well as a few minor injuries, the WSOP staff made the wise decision to pause all tournaments for the night so that everyone could recover from their emotions. The third day of the $10,000 Six Max event is now about to begin, with only 45 players left and Adrian Mateos at the same table as the day before, but in a slightly less comfortable position. With his 20-blind stack, our hero has fallen to the bottom of the leaderboard. Come on, Adrian, we're not giving up. Same table as yesterday, no? I had the button, I remember. You did? No, I had the bottom. I need it, man. Come on. Volvemos de nuevo, nuevo día, después de la locura de ayer. Estamos de vuelta. Hay que organizar las mesas tal y como estábamos. Muy corto, unas 20 y pico ciegas tengo. A ver si hoy hay más suerte. All right, listen up. Break order as follows. 137 is 675. 138 is 677. 139 is 674. 140 is 681. 141 is 680. 142 is 679. 143 is 673. 144 is 678. Any questions? No. Family with some kids. All right, come on, bro. Okay, guy like that. Yeah, let's do it. Let's do it. 5, 10, 10. Good luck, guys. Good luck, everybody. Somebody done. 6-12, 6-12. No, 5-10, we're... Oh, yeah, 5-12. De vuelta a Gatice después de la locura de ayer. Me pilló en mitad de la mano, folé el botón, pero las manos que se quedaron a medias no valieron, con lo cual hay que repetirlas. Y vuelvo a jugar el botón. Buena suerte ahí de poder jugar 2 veces el botón. Good luck, everybody. Thank you. I set the line at -700. As de suites, una mano muy fuerte para abrir el botón. Raise.
Baolín, 13 ciegas en call fácil. Sin RJ, vamos a ver si ganamos este all-in. Bote muy importante. Buen comienzo. Se aguanta. Bien. Aguanta y hoy sí que empezamos el día bien. Y recupero mi estaga por encima de las 30 ciegas, unos 340.000 puntos aproximadamente. 675 payout. Like in 6 months or something. Oh, in 6 months? Yeah, because they need to edit, voiceover, everything. But it will be crazy. Una mano muy fuerte. Raise. Seat 2. Cards on the table. Heads up. Buen flop. Voy a apostar siempre aquí. Con esta mano quiero ir a un tamaño grande. 2 tercios aproximadamente. Cocktails, quarters, 35. Sumamos otro bote más. This will be the first table to break. Nos rompen la mesa rápido. Voy a ver cuál me toca. Jack 10. Jack 10? At first, I don't even know if I want you to call, but then when you think a long time, I'm like, okay, good. Super, right? All right, guys. Did you need feet? Super, yeah. Head on over. Yeah, full of jack, but no kicker. Probably you had kicker beating you, though. What? Probably good raise because River got a kicker. Yeah, maybe. Oh, he's a strong kicker. Oh, no kicker means No, drawing no death. kicker. Oh, you're drawing death. Yeah. Oh, I should have called that. Buenas noticias, por lo menos Ali me ha dicho que en el bote grande que foldeé ayer J7 de picas, él tenía J10 top dobles, así que bueno, acepté con la decisión y bueno, me tranquiliza un poco, la verdad. Thank Jesus Christ. Enjoy yourself over there. He's coming. He's coming to Yeah, this I'll take that guy. Nueva mesa, todos jugadores habituales con los que he jugado anteriormente. Wasn't I one of Well, everyone else is dealing. What do you want us to do? I don't know. How is he still? He just gets to sit out until someone busts. No, 700. Someone he needs help. He just take a break and take a 2-hour break off. Way too much. He just goes straight to the final table. It's fair. keeping up the lines race. Are you playing Merm 6? 8.5. Tía grande, 3-2 suites a
a min race es defend, tengo que pagar y ver el flop. Flopeo bottom pair, tercera pareja y proyecto backdoor de color. Un check call claro. Creo que no hay muchas más opciones. De vez en cuando se puede llegar a check-raisear, pero bueno, mayormente es check call. Turn 6, voy a chequear. Serían buenas noticias que mi rival hiciese check. Considering what's going on, if that's the worst thing that happened, it's really not that bad. We were able to reconstruct paths, we were like, get everyone's piss back. Pero no, decido apostar un tamaño muy pequeño. Un tercio, que no tiene mucho sentido en este board. La verdad que no mola mucho aquí pagar con el 2, pero 3-2 es buena porque no bloqueo los faroles. Al tener el 3 la mayoría no tiene casi 3 de farol aquí. Y creo que a este tamaño tan barato tengo que pagar. Ya solo con los outs de mejorar y alguna vez que voy ganando ya me da. Así que creo que aquí es un call claro. Un river muy bueno. Un maravilloso 2. Creo que no tiene mucho sentido aquí hacer donk, así que creo que la mayor parte de mi rango quiere chequear. Y voy a jugar check raise esta mano. A ver si quiere seguir apostando, serían muy buenas noticias. Parece que se lo piensa. Mi rival decide apostar un poco menos de medio bote y bueno, ante este size tengo un raise muy claro y creo que el único tamaño que puedo hacer aquí de raise es el de all-in. Si tengo farol, el tamaño que elegiría si quiero hacer farol es all-in, así que creo que con mis manos de valor también tengo que ir all-in. Además no es un board donde no tengo tantos combos de valor porque la mayor parte de mis value bets provienen de los 2X y los 2X solo tengo los combos suited. No son tantos. Creo que ir all-in aquí es la mejor opción. Efectivamente, y ahora hay que esperar si mi rival decide pagarme o no. La verdad que lo estoy deseando, aunque será difícil porque es difícil aquí encontrar faroles naturales por mi parte y es un spot que creo que está underbluffeado, la gente no tiene faroles suficientes, posiblemente incluido yo. Me cuesta encontrar faroles en esta línea. Creo que mi raise es muy duro. Es difícil que me pague aquí. Pero bueno, quizás no me cree y me paga.
final nunca se sabe lo que está pesando el rival. Y yo puedo percibir el spot de una manera y el rival percibirla de otra totalmente diferente. Pero mi percepción es que aquí es difícil que yo tenga muchos faroles. Si me pagan nos pondríamos muy bien en el torneo. Ojalá así sea. Lleva un buen rato pensando, parece que tiene una mano que está apostando por valor el river y que ahora no sabe qué hacer. Have 2 waters, please. Sigue pensando después de mucho tiempo. Ojalá se equivoque y me pague. Aquí poco más que hacer por mi parte que hacer la estatua e intentar que no me lea ningún tel. Parece que va a foldear. Tal y como coge las cartas. Una pena. King high. King high. Gano un buen bote y me pongo en aproximadamente medio millón de puntos. Lo cual son 50 ciegas, hemos empezado el día bien. Un stack con el que puedo jugar por flop. Un rato de cardet, pocas manos, paciencia y a esperar jugar las que tocan. Gracia Grande es un jugador que está corto, tiene 9 ciegas aproximadamente y bueno, esta mano es un claro limp preflop y espero que se tire o ganar en caso de que me pague. All in. All in. That's not fake. No. That was fake. Possibilities. Back to three. Eliminan a otro jugador. Llevamos aproximadamente 40 jugadores en el torneo. Y lo que es curioso es que quedan todavía 4 Team Pro de Winamax. Romain, Davidi, Pierre y yo seguimos en liza. Estaría genial acabar uno de los últimos torneos de World Series con un gran resultado y, por qué no, con un brazalete. You don't know he's not Yum Yum? I don't know anything He's about a- any of you. You know what a masochist? You know what a masochist is? I'm asking. He likes pain. All you guys are shocked. I don't know any. He likes to get. I can hear you. All I know is this guy, and that's because there's cameras following him around the room. Rin is a glutton for punishment. That's for sure. And even him, I had to ask. That's my I son. didn't know if you were like My a TV son over star or a poker star or what the fuck. Oh shit. What's up? Voy a chequear back, esta mano
después del limp Is there breaking? del jugador de la cega pequeña. Check. Chequea. Antes su check rápido creo que tengo que chequear. Check. Check. Rey no tiene mucho sentido seguir apostando, creo que Dama High es la mejor mano a menudo y cuando no lo es no va a foldear muchos mejores manos que esta, con lo cual no tiene sentido apostar por de farol. Aquí el rival me apuesta 15.000, tengo un bluff catch puro. ¿Qué puedo decir? Pagar o no va a ser justo, creo que Dama High es suficiente para pagar a veces. El 8 es medio bueno porque la mayoría de sus 8X han apostado en alguna calle anterior, creo que es un buen bluff catcher. A ver si no lleva nada. Full house, tricky. Tiene full house, esa obviamente no le gano. Pero no creo que esté repostando casi nunca el Riveras High, entonces tengo un bluff catch que gana faroles. Tener el 8 es bueno porque muchos de sus 8X apuestan antes, con lo cual no son manos que me vayan a bluffar al river y sus faroles vienen de otro tipo de combos, normalmente sin el 8 en ella. We were a bit worried for you, Adrian, with day 3 starting off in particular fashion and with a stack of only 20 blinds. But you managed to keep your head up and get your strength back. You're going to continue the battle with 36 blinds in this $10,000 Six-Max event with only 34 players left in the race. We'll be with you again soon in the next episode of Inside the Mind of a Pro.